Muy respetables autoridades universitarias, maestros y maestras, académicos y demás personas que se encuentran aquí presentes. Me da gusto poder saludarlos y agradezco la invitación que me han hecho a participar en este congreso de la muerte de don Vasco de Quiroga, que estamos por conmemorar el próximo 14 de marzo. Esta universidad, que lleva el nombre del insigne primer obispo de Michoacán, ha querido en este año honrar su memoria con un congreso y una serie de conferencias para dar a conocer los rasgos y las influencias sobresalientes de la vida y obra del venerable Tatabasco. A un servidor le han pedido hablar de la soberana orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén o de Malta, y don Vasco de Quiroga, caballero de dicha orden. El énfasis sobre la soberana orden de Malta es para comprender mejor la espiritualidad que inspiró a don Vasco a fin de implantar en estas tierras los hospitales pueblos de Santa Fe y urgir que en todas las parroquias y pueblos importantes del Obispado de Michoacán se establecieran los hospitales de la Limpia Concepción. Algunos preguntan cuál era la diferencia entre los hospitales de Santa Fe y los de la Limpia Concepción. Es muy sencillo. Los de Santa Fe iban en la línea de lo comunal, de lo social, y los de la Limpia Concepción en la línea de poner en práctica las obras de misericordia. Una faceta hasta hace poco desconocida de don Vasco es que formó parte en vida de la Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, que luego fue de Rodas y actualmente es de Malta. El primer indicio lo dio Benedict Warren en 1977 al publicar una versión dibujada del sello del obispo Quiroga que encontró en el Archivo de Indias de Sevilla. Años más tarde, el maestro Armando Escobar también localizó en el Archivo de Indias un sello en placa donde se aprecia con nitidez que detrás de su escudo episcopal hay dos picos acolados de la cruz de la Orden de San Juan, de uso exclusivo de los hospitalarios de Jerusalén. Cuando un servidor estuvo en la Basílica de Pátzcuaro con unos investigadores de la Universidad Michoacana, nos tocó ir al Templo del Humilladero y en el pedestal de la imagen del Señor del Humilladero, que es una cruz monolítica en cantera, como de 1 metro de estatura,
En la base, en el pedestal, la parte de atrás, está el escudo de Don Vasco y ahí está muy claro las cruces oleadas de Don Vasco. Así que pues había suspicacias, pero no nos constaba. En 2013 se localizaron en la Biblioteca Nacional de Malta, gracias a las gestiones del padre Salvador Vázquez Flores, postulador diocesano de la causa de beatificación de Tatabasco. 3 datos que demuestran su pertenencia a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Así consta en la Biblioteca Nacional de Malta, libro de registros de la Orden número 81, foja 172 vuelta. Primero, aparece que el 10 de marzo de 1511 se le asignaron en Rodas 2 comisarios para investigar su idoneidad como caballero. Al margen de la página dice: comisarios para Don Vasco de Quiroga. En el cuerpo del libro se asienta: el mismo día, el reverendísimo Gran Señor y Consejo nombraron como comisarios a los hermanos Marseis y Gaspar de Pinaroya con el siguiente encargo. Primero, hablar con el hermano Vasco de Quiroga de Castilla para darle a conocer los derechos y obligaciones que debía suscribir. Segundo, oír a quienes no estuvieran de acuerdo. Tercero, para que dieran fe de todas estas diligencias. 2. El 4 de junio de 1511 se asienta que el gran maestre de la orden, el francés Emérico de Ambroise, le reconoció a Quiroga su ancianitas, admitiéndole como caballero de justicia de la Orden de San Juan de Jerusalén. Su reconocimiento de ancianitas, que significa ancianidad, viejo o antiguo, no hace referencia a su edad, sino a que cumplió con los requisitos para integrarse a dicha orden militar como caballero. 3. Su investidura como caballero de la orden fue el 12 de junio de 1511 y dice textualmente la partida: Vasco de Quiroga, y en el cuerpo del libro se asienta el mismo día, contando ya con la relación de los comisarios y después de que el reverendísimo superior mayor conoció el resultado del escrutinio, se aceptó a Vasco de Quiroga en el grupo de los hermanos ancianos. De inmediato se procedió a investirlo caballero con el hábito religioso propio de los hermanos ancianos. Esto consta pues en el libro 81, foja 172 vuelta del libro de registros. Los textos están en latín y la traducción del latín al español la hizo el padre José Antonio Basurto Mendoza, sacerdote de esta arquidiócesis. La historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén o de Malta se puede dividir en 4 grandes épocas. La primera, su nacimiento en Tierra Santa,
a partir de la toma de Jerusalén en 1099. La segunda en Rodas, de 1310 a 1523, donde permaneció 215 años hasta la reconquista de la isla por los musulmanes al mando del sultán Solimán. Durante 7 años la orden deambuló por varias ciudades de Italia y de Sicilia. La tercera en Malta, de 1530 a 1798. El rey Carlos V concedió a la orden en donación la isla de Malta en 1530, donde permaneció 266 años en posesión pacífica. Napoleón Bonaparte, en su campaña militar contra Egipto, ocupó la isla de Malta en 1798 y expulsó la orden. En este intervalo, los hospitalarios tuvieron varias sedes provisionales en las ciudades italianas de Trieste, Catania, Messina, Ferrara y Roma. La cuarta en Roma desde 1834 hasta nuestros días. La orden estableció su sede definitiva en Roma, donde lleva ya 194 años. Todavía la orden conserva posesiones en Malta, como una biblioteca en la ciudad de Valetta. Los antecedentes de la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén o de Malta se remontan a la Edad Media, cuando unos mercaderes de Amalfi, expuestos a los peligros del clima y a las vejaciones de los musulmanes, obtuvieron del califa Mustafer Bilal en 1048 el permiso para fundar en Jerusalén un hospital o albergue no lejos del Santo Sepulcro, en la iglesia de Santa María Latina, para atender a los cristianos enfermos, heridos o peregrinos que acudían a los santos lugares. La afluencia de peregrinos se multiplicó a raíz de la primera cruzada, impulsada en 1095 por el Papa Urbano II, y así sucesivamente. Fue entonces cuando muchos caballeros se organizaron para la reconquista de Jerusalén, y después de encarnizadas batallas, los cristianos vencieron a los musulmanes y tomaron la ciudad en el año 1099. Para defender el dominio católico de los santos lugares, surgió así la más importante de todas las instituciones del catolicismo medieval: las órdenes religiosas, cuyos miembros no eran sacerdotes, sino soldados, con 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, más un 4.º voto de defender con la espada los santos lugares. La fundación de la Orden Militar de San Juan. Los más famosos de estos monjes soldados fueron los caballeros hospitalarios, fundados por el francés Gerardo de Thun, director y administrador del Hospital de San Juan.
quien persuadió a varios caballeros a seguir más radicalmente a Dios a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, mismos que emitieron ante el patriarca de Jerusalén. En el año de 1113, el Papa Pascual II les dio la aprobación pontificia y al superior se le dio el nombre de maestre. El segundo maestre, Raimundo Dupuy, elaboró las primeras reglas hospitalarias en defensa de la religión, de los enfermos y de los pobres. Destaca en la orden una doble dimensión en su organización: la bélica y la hospitalario-asistencial. La orden tiene por lema Tutio Fidei et obsequium pauperum, que significa testimonio y defensa de la fe y la asistencia a los enfermos y necesitados. Su bandera lleva al centro una cruz foliada en fondo blanco con 8 picos. Ante las oleadas de peregrinos a la Tierra Santa, procedentes de Europa, para la reconquista de los santos lugares, surgieron otras órdenes semejantes en Jerusalén. En 1115, la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro, al cuidado de los leprosos, y en 1119, la célebre Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, mejor conocida como los Templarios. La Orden Hospitalaria en España. La Orden Hospitalaria se multiplicó pronto en España. El Papa Pascual II, al erigir la orden en 1113, consta que les concedió, entre otras mercedes, a los hospitalarios la jurisdicción sobre las parroquias y hospitales localizados en el burgo de San Egidio de España. Años después, aparece la orden en la provincia de Aragón, recibiendo la donación del pueblo de Paradinas y su priorazgo de San Juan. La orden pronto se arraigó y extendió rápidamente por los reinos españoles de Galicia, Aragón, Castilla y Cataluña, entre otros, a tal grado que 15 españoles en la historia de la orden fungieron como maestres, 11 procedentes de Aragón y 4 de Castilla. En 1154, Vasco Pérez de Quiroga y su madre Elvira Pérez de Losada entregaron el monasterio de San Clodio en la población de Cairoga a Raimundo, prior de los frères de ultramar, como se le conocía a los caballeros de San Juan. Esta es la primera mención en que aparece la familia Quiroga. En Galicia, la Orden de San Juan también alcanzó en el siglo XIV grandes dimensiones. La Orden Hospitalaria y la familia Quiroga. La Orden Hospitalaria de San Juan estuvo muy ligada al linaje de la familia Quiroga. Don Vasco Vázquez de Quiroga, papá de Tatabasco, fue gobernador del priorazgo de San Juan, que se localizaba a pocos kilómetros de Madrigal de las Altas Torres, y el mismo Tatabasco formó parte de dicha orden. No es extraño que don Vasco de Quiroga
haya sido caballero de San Juan. Este dato despeja muchas dudas sobre su espiritualidad, su vida célebre, su afán por propagar la fe y su dedicación a la obra hospitalaria. Nos ayuda a vislumbrar la vivencia profunda de su fe y el ejercicio de la caridad que practicó en grado heroico a través de los hospitales de Santa Fe de México, de Santa Fe de la Laguna en Michoacán y de Santa Fe del Río, en las proximidades de Pénjamo, para la atención de los chichimecas que habitaban al norte del obispado de Michoacán. La pertenencia del licenciado Quiroga a la Orden de los Caballeros de Malta no es un asunto menor, pues marcó su vida y su pensamiento a tal grado que sólo así se entiende su actividad hospitalaria. Para mí es un dato muy importante porque llegamos a comprobar así que Vasco de Quiroga no fue solamente un hombre de utopía, también fue de evangelio. Su condición de caballero le dio el talante humilde y caritativo que le caracterizaba en vida. Nunca mencionó ser caballero, pero siempre actuó como tal. Cuando Quiroga fue investido como caballero, sus integrantes de la orden estaban divididos en 3 estamentos o categorías. Había caballeros de justicia, de gracia y sirvientes. 1. A los caballeros de justicia solo podían pertenecer los seglares que probaran ser de ilustre sangre y de limpio nacimiento. Vasco de Quiroga fue caballero de justicia. 2. Los caballeros de gracia eran aquellos que no podían probar su limpieza de sangre, pero que habían hecho grandes servicios a la religión, y a esta pertenecían los eclesiásticos y los capellanes de la orden. Y 3, los caballeros sirvientes de armas, que eran los que servían en los hospitales en tiempos de paz o de guerra. Compromisos a realizar como caballeros. Los requisitos exigidos para que un hospitalario fuera nombrado caballero de justicia de San Juan eran probar la antigüedad y la nobleza del candidato, por lo menos 100 años atrás, con un linaje que no tuviera contaminación por haber ejercido profesiones viles o mercantiles, practicar la justicia, la hospitalidad y el amor a los pobres, huir de las guerras injustas, proteger a los huérfanos, pobres y viudas, atender a los enfermos. Esto es lo que hizo don Vasco aquí en Michoacán. Se les exigía también ser ejemplares, caritativos y observantes de la castidad. Las 8 puntas foliadas de la cruz de sus blasones significaban las 8 bienaventuranzas que les motivaba al gozo espiritual para vivir sin malicia, llorar los pecados, sufrir las injurias, amar la justicia, ser misericordiosos, limpios de corazón, sinceros y llevar con paciencia las persecuciones.
analizando las prácticas piadosas a las que estaban obligados los caballeros, descubro que se les pedía que fueran muy devotos de la Santa Cruz, sobre todo de la exaltación de la Santa Cruz, de San Miguel Arcángel y de la Santísima Virgen María en sus distintos aspectos en que se le conoce como Inmaculada, Asunta al Cielo, su nacimiento, su natividad y otras muchas fiestas que se celebraban en el calendario litúrgico. Y esto pues nos lleva a comprobar, por una parte, por ejemplo, en Santa Fe de la Laguna hay una cruz también monolítica de cantera, de tamaño natural, que se le conoce como el Señor de la Exaltación. Y los caballeros tenían una devoción muy seria, muy profunda a la exaltación de la Santa Cruz. Y en los hospitales también se veneraba a Santa Marta. Y don Vasco consagró su hospital de Pátzcuaro a Santa Marta, y el pueblo de Guaniqueo, que era un pueblo que don Vasco le tenía mucho cariño y donde hasta la fecha se habla mucho de Guaniqueo, porque allí tenía una estancia de ganado mayor para sostener el colegio de San Nicolás. El pueblo de Guaniqueo lo consagró a Santa Marta, que es su patrona. Ritual de su investidura como caballero. Quiroga nunca ocultó su pertenencia a la Orden de Malta, pero tampoco hizo ostentación ni lo pregonó. Fue admitido e investido caballero, como ya lo vimos arriba, en 1511 en la isla de Rodas. Conforme al ritual que se observaba, es de suponer que Quiroga hizo un noviciado en Rodas por lo menos de 4 meses, de 4 a 6 meses. Vistió el hábito rojo con mangas de puntas y cruz octógona en fondo blanco. Juró observar los estatutos y recibió varios signos como una antorcha o cirio de cera encendidos y un misal. Lo ciñeron con un cordel de 3 cordones, como decía la Sagrada Escritura, funiculum triplex difficile rumpitur, un cordel de 3 lazos difícilmente se rompe. Se le entregó el manto capitular, las espuelas doradas y la espada envainada de caballero. Es significativo lo que dice Armando Escobar en su obra Los escudos de don Vasco. Encontrar en la lista de inventarios de los bienes que quedaron al fallecimiento de don Vasco una espada de mano y media y otra espada vieja, sin duda, queridos recuerdos de su estancia de don Vasco de Quiroga en la Orden de San Juan. La Orden de Malta en la actualidad. La soberana Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas o de Malta tiene un carácter doble. Es una de las más antiguas órdenes religiosas católicas y al mismo tiempo siempre ha sido reconocida por las naciones como un ente independiente de derecho internacional. La orden trabaja en el campo de la asistencia médica, social y humanitaria en más de 120 países
de los cuales mantiene relaciones diplomáticas con 112. Atiende hospitales, centros médicos, ambulatorios, residencias de la tercera edad y discapacitados, centros para enfermos terminales. En muchos países los voluntarios de la Orden prestan primeros auxilios, servicios sociales y acciones humanitarias en emergencias. El Papa nombra un cardenal patrono, que es su representante ante la Orden. Promueve los intereses espirituales de la Orden y de sus miembros y asegura las buenas relaciones entre las dos entidades, la Santa Sede y la Orden como tal. Tiene representaciones en muchas organizaciones internacionales, como el Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja, la FAO, la UNESCO, el Consejo de Europa, etc. Su meta es llevar a cabo proyectos sociales, humanitarios y médicos a las zonas de conflicto o donde hay una catástrofe. Es reconocida como una organización de derecho internacional y en Roma su sede goza de extraterritorialidad garantizada por el Estado italiano. Conclusión. El Papa Francisco se dirigió a la Orden de Malta el 30 de enero de 2023 con estas palabras: los exhorto a permanecer fieles a Cristo, Maestro y Señor, y a seguir adelante llevando por todo el mundo su mensaje de curación para quien está enfermo y de consuelo para quien está afligido. Seguir a Cristo en el servicio a los pobres y a los enfermos es un camino que llena el alma y les permite encontrar al Señor en cada rostro de un hermano necesitado y en cada mano que estrechan en señal de acogida. Cuidando a los enfermos, ustedes saben reconocer en cada uno de ellos el rostro sufriente de Cristo, cualquiera que sea la procedencia, la nacionalidad o el credo religioso. Y así, cuando se hacen próximos con compasión y ternura, estas son las tres modalidades del Señor: proximidad, cercanía, compasión y ternura. Ustedes mismos se identifican con Jesús, el buen pastor, el buen samaritano. Esto ha practicado la soberana Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén a lo largo de 9 siglos de existencia y de inigualable apostolado hospitalario. Muchas gracias.